Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ya me conocen, soy su profe Cristian Mendoza y conmigo hacemos los cursos de historia. Como estás viendo en pantalla, vamos a hacer historia universal y la clase está dirigida para los jovencitos de pre y el tema se llama las monarquías europeas. ¿Ya? Muy bien, chicos, es un tema básicamente para dar datos puntuales. ¿Ya? Estamos intercalando. En algunas clases hacemos nuestra pizarra de diapositivas, en otras estoy escribiendo. En esta ocasión, amerita este tema nada menos que hacer proyección de mapas, así que vamos a tener ya la presentación de nuestras pizarritas. ¿Ya? Vamos a explicar, escucha bien, cosas puntuales. ¿Ya? Entonces, el tema se llama las monarquías europeas y van a ser qué pasó con Europa entre los siglos XV, 16, 17. Vale decir, ¿qué pasó con Europa entre los años 1401 hasta el año 1800? ¿No? Vamos a ver, chicos, cómo se configura España, Inglaterra, Francia. Y como dice las monarquías europeas, es que en ese entonces en Europa, el que va a tener el gobierno nada menos que va a ser el rey. Y el rey tenía el poder absoluto, como ustedes van a ver. Comencemos con España, ¿correcto? Miren, cosa muy curiosa con España. Ya repito, cosa muy curiosa con España. Miren, en España vamos a comenzar hablando por la reconquista española, ¿correcto? Resulta que miren, miren, estoy escribiendo, antes de 1492, la península ibérica, Hispania, estaba dividido en 4 reinos. ¿Qué significa? Que todavía hasta ese año oficialmente no existía España. Repito, oficialmente no existía España. Es decir, España estaba dividido en 4 reinos, miren, en el reino de Castilla y León, en el reino de Granada, de Navarra y nada menos que de Aragón. Todavía no existía el país propiamente dicho, nada menos que de España, ¿correcto? Entonces, miren, antes de la Reconquista, durante el siglo XV, España como tal no existía. Ahí está. Y estaba conformado por 3 o 4 reinos. Pero resulta que de estos 4 reinos, el de acá, miren, Granada era un reino musulmán, ¿correcto? Reino musulmán. Resulta, chicos, que, ¿se acuerdan? Se dan las invasiones bárbaras. Y esta zona, ¿quiénes ocuparon? Los visigodos, ¿correcto? Pero ¿se acuerdan cuando decimos los musulmanes? Los musulmanes invaden a los visigodos, ¿correcto? Y los visigodos finalmente van a ser derrotados, ¿ya? Y estos visigodos, ¿no? Derrotados, casi la península ibérica, ¿se acuerdan? Era un reino musulmán. Pero poco a poco fue nada menos que los musulmanes fueron perdiendo influencia en ese poder hasta que quedó un pequeño reino llamado Granada en la península ibérica. Entonces, por eso se llama la Reconquista de España, cuando los hispanos van a controlar todo su territorio. Entonces, finalmente, logran derrotar para el año 1400 al último reino musulmán en la península ibérica. Y Granada cae. Los musulmanes son derrotados finalmente ahí. Y dijeron, oye, tenemos que unificar todo la península ibérica, ¿cierto? En un solo reino. Por lo tanto, dijeron, tenemos que casar a la reina Isabel de Castilla. De reino de Castilla. Y Fernando de Aragón. Casamos a los príncipes de estos reinos y casando a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, chicos, en el año 1492 se unifica España. Y a estos reyes se llama como los reyes católicos, ¿no? Derrotando obviamente pues a los musulmanes. Y bueno, Granada finalmente cae, y cuando cae Granada, que era musulmán, termina la guerra de la Reconquista, la unificación española. Fíjate tú, ahí recién surge España.
Y bueno, estos reyes católicos tuvieron una hija, a cual fue conocida como Juana la Loca. Miren, estratégicamente la hija de los reyes católicos fue casada nada menos que con el príncipe de Austria, Carlos I. Y miren, ve, Carlos I o también Carlos V se convierte en el heredero de Hispania y de Austria y Prusia, que sería en ese entonces. Entonces, cuando hablamos de España, después de los reyes católicos, vamos a tener un gran monarca que se le conoce como Carlos V, el heredero, o también lo llaman Carlos I. Ya miren a Carlos, ¿se acuerdan? Carlos I cuando es rey de España y Carlos V porque heredó esto, ¿ve? Es decir, el CIRC, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y este Carlos V era de la casa de los Habsburgo, no te olvides, de los Habsburgo. Así que, por parte de sus padres, ¿no? De sus padres, o por parte de sus, en este caso de sus suegros, los reyes católicos, heredó toda España, y por parte nada menos que de sus padres de él, heredó todo lo que es el CIR, miren, ¿ven? Entonces Carlos I fue un gran emperador. Y ahí se encontraba Francia en el medio con los Borbón. ¿Ah? Entonces fue un gran gobernante este Carlos I. De ahí tuvo él, Carlos I, Carlos V, tuvo como hijo a Felipe II. Vamos a poner acá. Él se llama Felipe II. Y con Felipe II, España en el siglo XV se convierte en la mayor potencia europea. Porque miren, con Felipe II, España que está acá, ¿ve? Todo esto se mantiene ahí. Portugal, él se casa, Felipe II se casa con Isabel de Portugal. Así que toda la península, ¿no? Y miren, las costas de África, y miren, todo América, ¿ah? Eran los dominios, prácticamente toda América eran los dominios de Felipe II. Así que, chicos, España en el siglo XV, con Carlos V y con Felipe II, España era una potencia. Fue una potencia en ese momento, en ese siglo, con estos dos personajes. Pero, y bajo la casa de los Habsburgo. Pero con el tiempo, esta decayó, esta decae, ¿correcto? Así que la monarquía española con el tiempo va a decaer hasta que finalmente van a tener al último Habsburgo, que es nada menos que Carlos II. Lo llamaban el hechizado. Pero, ¿por qué fue el último Habsburgo? Porque él muere sin dejar descendientes, no tuvo hijos, no había quien heredar. Los Habsburgo, no había el rey Carlos II. ¿Ve? Entonces se inicia la guerra de la sucesión. ¿Qué es la guerra de la sucesión? Es decir, ¿quién iba a ser el sucesor en España? Ya que el rey no tenía hijo. Así que aparecieron nada menos que dos casas para reclamar el título de rey de España. Enfrentándose Felipe V, ¿no? De Francia, apoyado por el Reino de Castilla, y el archiduque Carlos de Austria, apoyado por Aragón, Inglaterra, Holanda. Se enfrescan en una guerra, ¿no? Y este Felipe V era Felipe de Angoy. Finalmente, la casa de los Borbón, ya no los Habsburgo, ahora los Borbón, él logra vencer. Y si esto se concluye con la paz de Utrecht. Y la paz de Utrecht pone fin a la guerra de la sucesión española, ganando nada menos que Felipe de Angoy, pero ahora va a ser Felipe V y él va a ser el rey de España. Pero ya no están los Habsburgo, ahora, ¿quiénes van a estar en el poder? Los Borbón, ¿correcto? La dinastía de los Borbón. Depende de las reformas borbónicas, ¿te acuerdas? Ya, muy bien, y así, ¿no? Y así simplemente, pues, España deja de tener ese predominio, pero con Felipe V como que un poco van a tratar de recuperar la hegemonía que España estaba perdiendo poco a poco.
Eso pasó con España entre los siglos XV, XVI, XVII, ¿no? ¿Ya? Entonces cambian de casa de los Habsburgo a los Borbón. Luego vamos a hablar de Francia. ¿Cómo se encontraba Francia? ¿Ya? Voy a retroceder acá. España entonces, miren, ¿ve? ¿Por qué en primero estaba? Por los Habsburgo y luego en la guerra de la sucesión ganan los Borbón. ¿Correcto? En cambio, Francia, la casa que gobernaba eran nada menos que los Borbón. ¿Correcto? Los Borbones. Muy bien. Oye, Inglaterra, siglo XV no era tan protagonista, siglo XVI no era tan protagonista, pero ¿cuál es el siglo de Francia? Es justamente el siglo XVII. Acá Francia va a relucir. Acá sale nada menos que el famoso Rey Sol. ¿Ah? Muy bien, vamos acá. Francia en el siglo XVII. El país donde se desarrolla todo su esplendor y se consolida el absolutismo. Fue en Francia, gracias a la obra de Richelieu, ahí estamos a hablar de Richelieu, y nada menos que fue ministro del rey Luis XIII, ¿correcto? Mire, ¿quién era el rey de Francia? Enrique. Tras la muerte de Enrique IV, miren, ¿ve? Enrique IV, ¿correcto? Su esposa María de Médicis aseguró la sucesión para su hijo con tan solo de 9 años, ¿correcto? ¿Y quién era el hijo de 9 años? Nada menos que Luis XIII, ¿correcto? Implantando la regencia que duraría hasta el pequeño Luis, que cumpliera la edad. Es decir, ¿a qué se le llama la regencia? Que el rey, como era menor de edad, no, todavía no gobernaba, sino que iba a estar bajo el gobierno de su madre, ¿no? La madre reina. Nombró por entonces al obispo Richelieu secretario de Estado para la guerra, así como gran consejero personal. Pero miren, en el año 1624, tras la reconciliación de la reina madre con su hijo Luis XIII, ya en el trono, fue nombrado ministro de Estado, cargo del cual dirigía los destinos de Francia. Entonces, Francia, ¿cuándo se consolida? Recién en el siglo XVII, bajo la dinastía de los Borbones. ¿Quiénes eran? Enrique IV, Luis XIII, pero sobre todo vamos a hablar acá de este Luis XIV. Las obras nada menos que de Richelieu. ¿Quién gobernaba Francia? Richelieu, ¿no? ¿No? Gobernaba en nombre del rey nada menos que este Richelieu, porque el rey era nada menos que un menor de edad. Así que mientras era menor de edad estaba bajo la regencia, ¿no? Muy bien, entonces este Richelieu, ¿no? Va a ser del rey un verdadero soberano, ¿no? En ningún momento se aprovechó de su condición de ser ministro del brazo derecho del rey de España, y al contrario va a consolidar el poder, ¿no? ¿A quién se enfrentó? A los hugonotes. ¿Se acuerdan de los protestantes? ¿Quiénes eran los protestantes? ¿Se acuerdan los que protestaron contra la misma Iglesia Católica? ¿Se acuerdan? Hemos hecho eso, ¿ya? Y ahí estaban los calvinistas, ¿se acuerdan? ¿No? Y los calvinistas, ¿cómo eran conocidos en Francia? Como los hugonotes. Y justamente, chicos, se da la guerra de los 30 años con los hugonotes, vamos a poner acá. Francia experimentó la guerra de los 30 años. ¿Correcto? ¿Quiénes se enfrentaron? Los hugonotes versus los cristianos. Los protestantes versus los cristianos, ¿no? Y bueno, finalmente se logra la paz, y con un documento que se llama el Edicto de Nantes, se logra pues que los hugonotes también pudieran predicar, ¿no? Hay un acuerdo con los hugonotes, ¿ya? También enfrentó a la nobleza porque querían mantener sus títulos, ¿correcto? Y bueno, lo que te mencionaba, ¿no? La guerra de los 30 años, que enfrentó a los cristianos, que estaba por España, y los protestantes, que estaban nada menos que en Francia, ¿correcto? Entonces, gracias al aporte de Richelieu se pudo consolidar el poder del monarca en España. Gracias a este cardenal se afianza el poder al rey. Y tras la muerte del cardenal, 1642,
Y del rey Luis XIII, 1643. Miren, si casi simultáneamente ambos fallecen, ¿no? Se asegura el gobierno ¿para quién? Para el futuro rey Sol, para Luis XIV. Y él, cuando tenía 4 años de edad, viene a ser el sucesor de Francia. Y con él Francia llega a su mejor momento. La Francia de Luis XIV. ¿Correcto? Ya. ¿Qué es el absolutismo? Acá hay unas preguntas sobre el absolutismo. El absolutismo es cuando absolutamente todo el poder está concentrado en una sola persona. Y esa persona es el monarca. Entonces, el absolutismo es un sistema de gobierno donde todo el poder recae sobre el monarca, sobre el rey. Y el rey tiene todo el poder. Es una monarquía autoritaria. Mantiene el derecho divino. Es decir, que el rey era la voz de Dios. Era el mando de Dios. Y escuchen, y el rey únicamente rendía cuentas a Dios, a nadie más. Y surge la idea de Estado-nación, ¿no? Como Francia. Entonces, el absolutismo controlaba todo el poder. En ese entonces no había libertad de opinión, no había libertad de expresión, no habían partidos políticos, no había democracia, no había separación de poderes. Lo que hoy en día conocemos no había. Y en ese entonces, entre esos siglos en Europa, el sistema que imperaba era el absolutismo. El rey era absolutamente todo el poder. ¿Y quiénes eran los defensores ideólogos? Nada menos que los del clero Bodin y Bossuet, ¿no? Que planteaban la famosa teoría celestial del rey, ¿no? El derecho divino, el derecho de cuna del rey. Así que, con Luis XIV, a él se le conoce como el Rey Sol, rey de Francia, porque él dijo, el Estado soy yo. Y él se comparó nada menos que con el sol, ¿no? Soy el monarca. El Estado soy yo, señores. Yo decido. ¿Ah? Por eso le llaman el famoso Rey Sol, ¿no? Por su famosa frase, el Estado soy yo. Yo decido. ¿Qué dinastía era? De los Borbón. ¿Quién le ayudó a fortalecer su gobierno? Porque él, acuérdate, con 4 años se convierte en sucesor de Francia, ¿no? Pero ¿quién fue? El cardenal Nazarino fue el que tomó la regencia y hasta que él obtuviera la mayoría, Nazarino condujo el destino de Francia. Y luego él toma el poder, ¿no? Él manda a construir el famoso Palacio de Versalles, ¿no? ¿No? ¿Quién estuvo como ministro? Colbert, ¿no? Ahorita vamos a hablar del colberismo. Porque en ese entonces un país era poderoso mientras acumulaba la mayor cantidad nada menos que de oro y plata. Se llama colberismo o mercantilismo. Y es ahí donde se da pues el conflicto de la sucesión española, ¿no? Justamente cuando los Borbones logran que ahora en España justamente gobiernen ellos, ¿no? Ya está. Entonces ahí está nada menos que Francia, ¿correcto? Con el famoso Rey Sol. ¿Ve? Hijo de Luis XIII y de Ana de Asturias. Su padre fallece cuando él tan solamente tenía 4 años, hemos dicho, y su madre asume la regencia y entrega la tutela del niño al cardenal Nazarino, ¿no? ¿Y Nazarino quién era? Discípulo de Richelieu, ¿se acuerdan? Ya. Será con Luis XIV, miren, Luis XIV, que el absolutismo como sistema de gobierno se implanta de manera eficaz, ya que Luis XIV sería recordado en la historia como el Rey Sol, miren, el famoso Rey Sol, pues supo ser el centro de todo el Estado francés. Se dice que a su muerte del ministro Nazarino, él, con tan solo 23 años, exclamaba ante sus ministros, el Estado soy yo. ¿Ah? Entonces era todo, pues, ¿no? Tenía 23 años, pensaban de esa manera en Europa, que él controlaba todo el poder. En ese entonces, ¿no? Luego estas formas de gobierno recaen, ¿no? Acá está el cardenal Nazarino y acá está Luis XIV, ¿no? El reinado de Luis XVI de manera breve, vamos a ver acá, ¿no? Bueno, ya sabemos, al morir Luis XIII dejó heredero a su hijo de tan solo 4 o 5 años, ¿no? Que es Luis XIV. Estuvo bajo la regencia nada menos que de Ana de Austria, la reina madre, y del cardenal Nazarino, ¿no?
¿Qué dijo? El Estado soy yo. En la política externa intervino en la guerra de la sucesión española, cuando los Borbones van a tener justamente el poder, ¿no? Y bueno, se combatió las frondas, movimientos antiabsolutistas y el Tratado de Westfalia que se pone fin a la guerra de los 30 años, ¿no? Y en la política interna consolidó la autoridad de la monarquía, él era la máxima autoridad, ya dijimos, construir el Palacio de Versalles, impulsó el mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? La acumulación de metales preciosos como el oro y la plata, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la guerra de los 100 años. De los 100 años y la guerra de las dos rosas para hablar de Inglaterra. Acá hay toda una secuencia. Muy bien. Veamos acá. Bueno, la guerra de los 100 años no duró 100 años, duró 116 años. Pero la historia le llama guerra de los 100 años. En conclusión, en estos 116 años, ¿quiénes se enfrentaron? La casa francesa y la casa de, o bueno, en este caso la casa inglesa. Francia e Inglaterra, ¿correcto? Esta era Francia, pero miren, en Francia habían territorios ingleses, en la Guyena y en Ponthieu, ¿correcto? En ese entonces Francia estaba el rey Felipe VI, y bueno, como estamos bien en siglo XIII, antes de los Borbón y todo eso que venía, estaban los Valois, ¿no? Y hasta incluso los Capeto. Y en Inglaterra estaba el rey Estuardo, ¿no? Con la dinastía Plantagenet. ¿Por qué se enfrentaron Francia e Inglaterra? La posesión de la Guyena. La Guyena estaba en territorio francés. La posesión sobre Flandes. Flandes era territorio francés, pero era controlado económicamente por Inglaterra. Y el problema de la sucesión de la corona francesa, ¿no? Son 116 años. Se dan una serie de batallas. Esclusa, Crécy, Poitiers, Azincourt, Orleans, donde estaba acá aparece nada menos que Juana de Arco, ¿no? Pero la última es nada menos que Formic y Castillon, sobre todo ellas, ¿correcto? Muy bien. ¿Quién gana la guerra de los 100 años? Ellos, ya, Francia gana, escúchenme, Francia gana la guerra de los 100 años, ¿ya? En Francia, que salió de la guerra totalmente agotada, por más que ganó, sus reyes entonces pudieron dar golpe de estado a los señores feudales, y así los bailos complementaron una unidad nacional, iniciando por los grandes capetos. No, ellos ganaron, y en Inglaterra hay desprestigio y se desata la guerra de las dos rosas. Miren, ¿quién pierde? Inglaterra, y esta guerra de los 100 años, en Inglaterra desata la guerra de las dos rosas, que ahorita vemos. La última batalla que fue Castillon, y esta guerra se pone fin con la paz de Tries, y se corona la victoria francesa. Francia seguía su camino, pero Inglaterra había sido derrotada. Y en Inglaterra se da la guerra de las dos rosas. Muy bien. ¿Qué es la guerra de las dos rosas? La rosa roja y la rosa blanca. La dinastía de los Lancaster y la dinastía de los York, ¿no? Los Lancaster, la rosa roja, la rosa blanca. Miren acá está, ¿ven? Estas dos dinastías se van a enfrentar. ¿Por qué? Porque se había dado el desprestigio de Inglaterra de perder en la guerra de los 100 años contra Francia, ¿no? Esta guerra se dio en Inglaterra y tuvo como causa principal, esta vez, el desprestigio de los Lancaster por haber sido derrotados en la guerra de los 100 años. Y los York, de la Rosa Blanca, culpaban a los Lancaster de esta derrota y decían, oye, Lancaster, ustedes tienen que dejar el poder. Ustedes no han logrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se da? Bueno, como consecuencia se enfrentaron estos dos, ¿correcto? Y se da la unificación política y territorial de Inglaterra. Pero mira acá, las matanzas y las expropiaciones de esta guerra habían acabado con los señores feudales ingleses. De modo que no fue fácil para una nueva dinastía, llamado los Tudor, implantar el absolutismo en la Inglaterra de ese entonces. En la guerra de los dos rosas, ¿quiénes se enfrentaron? Los Lancaster y los York. Tanto se enfrentaron para que ninguno de los dos pudiera mantenerse en el poder, porque surge una nueva dinastía, los Tudor en Inglaterra.
Entonces, en Francia, ¿quiénes gobernaban? Los Borbones. En España, ¿quiénes gobernaron? Los Habsburgo y luego los Borbones. Y en Inglaterra, los Tudor. Y justamente vamos con Inglaterra del siglo XV. ¿Quiénes gobernaban? Nada menos que los Tudor, ¿ve? ¿Y quién fue la última Tudor ahí? Fue nada menos que la reina Isabel I. La última Tudor, ¿no? Que sería reemplazada por los Estuardo. Ya una nueva dinastía Estuardo, ¿no? Ahí estaba el rey Jacob I, persecución a los puritanos. Carlos I intentó imponer el absolutismo en Inglaterra, pero en Inglaterra había un parlamento, ¿no? Un parlamento de nobles, ¿no? Que obviamente se opusieron a ello. Y miren, se da la revolución puritana. ¿Quiénes eran los puritanos? Los puritanos eran los protestantes en Inglaterra, ¿correcto? ¿Ya? Y esta revolución puritana, con un tal Cromwell, logra imponer la República Inglesa. Miren, para ese año. Y ejecutaron al rey Carlos I. Se da la acta de navegación libre comercio. Y Cromwell, que dirige la revolución puritana, no se proclama rey, ni mucho menos presidente, se proclama Lord Protector de Inglaterra. Así que Inglaterra, chicos, se convierte en una república. Pero luego conspiran contra este mismo Cromwell, ya Oliver Cromwell, y Carlos II reinstaura la monarquía en Inglaterra. La monarquía, él intenta nuevamente imponer a la fuerza el absolutismo, pero chicos, acá se da lo más importante, la Revolución Gloriosa de 1968, y esta Revolución Gloriosa, ¿no?, derrocó a Jacobo II y Francia, o digamos Inglaterra, hasta el día de hoy, desde ese momento, Inglaterra tiene este sistema de monarquía constitucional. Monarquía. El rey no es absolutamente todo. Acá existe un parlamento, existe una ley. ¿Ah? Entonces, chicos, a partir de ese entonces, ya miren, siglo XVII, Inglaterra se convierte en una monarquía constitucional como lo es hasta el día de hoy. ¿Cierto? Muy bien. A ver, vamos acá. ¿Qué nos dice, no? El ejército de los puritanos dirigidos por Oliver Cromwell. Claro, ¿no? Oliver Cromwell se nombra protector, lord de la corona inglesa. ¿Correcto? Dirigió la captura para el rey Carlos I, quien sería condenado, ajusticiado en el año 1849. ¿Qué hizo Cromwell? Apresuró en implantar la república, ¿no? ¿Y cuál sería nombrado Lord Protector? Pero luego fue nada menos que derrocado este Cromwell, ¿no? Como hemos visto. Ya. Chicos, ¿qué se diferencia una monarquía absolutista como Francia? Francia era una monarquía absolutista. Todo el poder recae en el rey. Pero en Inglaterra no. Debe ser una monarquía parlamentaria. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Sigue habiendo la figura del rey? Sí, sigue habiendo la figura del rey. Pero en una monarquía el poder del rey va a estar limitado. Ojo, va a estar limitado, ¿eh? ¿Ya? Porque va a haber un parlamento y va a haber una constitución. El rey básicamente se va a encargar de la política nada menos que externa, cobrar impuestos, ¿ya?, dictar leyes, y él va a ser nada menos que el líder de la iglesia, ¿no? Pero no va a ser el todo lo que quiera, va a tener nada menos que un parlamento. Y el parlamento aprueba los impuestos que quiera dictar el rey. El parlamento tiene quejas y sugerencias al rey, paran controlando, fiscalizando al rey. Aprueban las leyes. El rey da la ley, pero ¿quién la tiene que aprobar antes? El parlamento. Y el parlamento se une con mayor frecuencia. Y acá, como es una monarquía constitucional, se declara lealtad a la Constitución. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí está. Eso es nada menos que la monarquía constitucional en Europa. Entonces, resumiendo, España viene a ser Borbón, absolutista. Francia, con los Borbones, también absolutista. Inglaterra, ¿no? Ya miren, Inglaterra se convierte en una monarquía constitucional. ¿Ya?
Listo, vamos acá. Las preguntas son abiertas acá y miren, vamos a completar rapidito. Vamos a cambiar acá de color mi plumoncito. Con este colorito vamos a hacer. Ya. Miren, ¿qué entiendes por las monarquías? ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes tú? Bueno, vamos a hacerlo de manera abierta, ¿ya? ¿Qué entiendes donde el poder lo concentra? ¿Quién lo concentra? El rey. Él concentra todo el poder, ¿correcto? Son las monarquías europeas, ¿no? En el caso de Inglaterra, de Francia, de España, ¿no? De Austria, y había, más ahora hablemos de Prusia, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son las características del absolutismo europeo? Uno, el famoso derecho divino. En el rey es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. ¿A quién nomás rinde cuentas el rey? Nada menos que a Dios, ¿no? Y lo otro es el autoritarismo. La palabra del rey es ley. No se puede contradecir la palabra del rey, ¿no? ¿Qué más aparte de acá? Es totalitario, ¿no? Totalitario, absolutista, ¿no? Sí. El poder totalmente, absolutamente está controlado por el rey, ¿correcto? Y hasta el derecho divino, el autoritarismo, allá. La sucesión. ¿Cómo es la sucesión? Es hereditaria. De padre a hijo. Es hereditaria. Acá no se elige a los reyes, ¿no? Ya. 3. ¿Qué consecuencia trajo la guerra entre los visigodos y los musulmanes? Ya. ¿Cuál fue la consecuencia? Que España o la península hispánica, ibérica, ¿no? Se convierte en un estado musulmán, ¿no? En una batalla de musulmanes finalmente. Listo. Si España se convierte, ¿no? En un país islámico, ¿no? Los moros lo llamaban. ¿Cómo se logró la monarquía española? ¿Cómo se logró, chicos? ¿Cómo se llama? La reconquista de España, ¿no? Se unifica nada menos que los 4 reinos, ¿no? Se unificó los reinos con el matrimonio de ¿quién? De Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. ¿Quiénes fueron llamados los reyes católicos en el año 1492? ¿Cuáles son las consecuencias del Tratado de Utrecht? 1. Pone fin a la sucesión española. ¿Se acuerdan que Carlos II no tenía hijos? ¿No? Acá, los Borbón gobiernan España. Ya no los Habsburgo, ahora nada menos que los Borbón. ¿En qué consistió el mercantilismo español? Ya hemos dicho. Economía, ¿no? ¿Qué es la acumulación de metales preciosos? Ahora vamos a tener que escribir ese. Metales preciosos. Es decir, un país es más rico mientras más oro y plata acumula. ¿Qué resultados trajo el edicto de Nantes? La tolerancia, ¿no? La tolerancia a los hugonotes. ¿Y quiénes eran los hugonotes? Eran los protestantes, ¿no? ¿Ya? ¿Quiénes eran los hugonotes en Francia? Ya. Fueron
los seguidores ¿de quién? De Juan Calvino. ¿Se acuerdan los protestantes de Juan Calvino? En Suiza lo llamaban los calvinistas, pero como Juan Calvino era de Francia, en Francia a los calvinistas lo llamaban hugonotes. ¿Ya? Solamente que en Francia le llamaban hugonotes, pues, ¿no? Explique las obras de Richelieu. Ya. Richelieu fue un cardenal, ¿cierto? Que tuvo el gobierno mientras, pues, Luis XIII era un menor de edad, ¿no? Entonces, obras de Richelieu, bueno, uno enfrentó a los hugonotes en la guerra de los 30 años, ¿no? También se enfrentó a la nobleza, francesa, ¿ya? Que no quiere pagar sus impuestos, ¿no? Y bueno, acá, ¿no? Acá se inicia la guerra de los 30 años con España, ¿no? Es decir, consolidó el poder del monarquismo, del monarca en Francia, ¿no? Es decir, Richelieu sentó las bases del absolutismo en Francia. ¿En qué consistía la guerra de los 30 años? ¿Quiénes se enfrentó? España versus contra Francia. En España, ¿quiénes estaban? Los cristianos. En Francia, ¿quiénes estaban? Los hugonotes. Se enfrentaron, ¿no? Ya, ahí está. Enfrentamiento, ¿no? Llaman las guerras de la religión. ¿En qué consiste la teoría del origen divino del rey? Que el rey es la voluntad y palabra de quién? Y la palabra de Dios. Solo rinde cuenta de sus actos. ¿A quién? ¿A Dios? ¿A nadie más? ¿En qué consistió el colberismo de Juan Colbert o el mercantilismo? ¿Ya? El mercantilismo es la doctrina que plantea, ¿no? Nuevamente, ¿no? La acumulación de oro y plata. Pues. Lo que importaba en ese entonces. ¿Qué consecuencias trajo la guerra de los 100 años para Inglaterra? Ya. ¿Qué consecuencia? La guerra de los Lancaster y los York, la guerra de las dos rosas, ¿no? La rosa roja y la rosa blanca, ¿no? ¿Por qué se produjo la revolución de 1948? Esta es la revolución gloriosa, ¿ya? Esta también habla de la revolución, ¿no? Esta es nada menos que la revolución gloriosa en Inglaterra, ¿no? Y a partir de esta revolución de 1948, Inglaterra, ¿en qué se convierte? En una monarquía constitucional como hasta el día de hoy. ¿Cierto? Ahí está, chicos. Nada complicado el tema, ¿ya? Puntual, nada más, ¿ya? Nos vemos el día de la asesoría. Hasta luego, chicos. Chao, chao.